El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Siempre, un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te presentamos este programa con el objetivo de repasar, recordar alguno de los casos tratados precisamente en la sesión del día anterior. Hoy nos acompañan en este estudio y nos da mucho gusto saludar a la licenciada Anabel Gordillo Argüelles. Gracias, Anabel, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y también está con nosotros el maestro Ernesto Camacho Ochoa. Ernesto, nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias a ti por la invitación. Pues muy interesante el tema. Siempre hacemos la aclaración que no necesariamente en este programa se tienen que tratar X temas, sino los que consideramos que son de más alcance para el conocimiento de toda la ciudadanía acerca de las cuestiones, acerca de las leyes, etcétera, electorales, ¿verdad? Y entonces, en esta mañana, si un consejero electoral o integrante de los llamados OPLES tiene algún impedimento o no para ser candidato a diputado federal. Fíjate qué planteamiento es el que nos hacen precisamente los secretarios de estudio y cuenta que nos acompañan esta mañana. La primera pregunta que se me ocurre: ¿qué es lo que hacen los consejeros electorales locales? Bueno, los consejeros electorales locales o de los institutos electorales de los estados o del Distrito Federal son los encargados de organizar las elecciones. Esto es, verifican, llevan a cabo todo el procedimiento desde el número de casillas que se van a instalar, desde el procedimiento de los candidatos que se van a registrar, los partidos que van a contender para la elección, califican la elección ya una vez llevada a cabo. Entonces su papel es muy importante dentro de las instituciones en nuestro país, porque son los encargados de verificar y de organizar que las elecciones se lleven a cabo conforme a los principios de imparcialidad, independencia, certeza durante todo el desarrollo del proceso electoral. Me parece que pues hay una organización que muchos bien a bien, Ernesto, como que no entendemos. Se tiene un INE. Sí, hay una confusión así general. Yo reconozco que si no estuviera en la materia también la tendría. Se habla de tribunales electorales, se habla de institutos electorales. ¿Qué hace cada quien? Sí, de órganos nacionales electorales, de órganos locales electorales. Básicamente el Estado mexicano es un Estado federal, Carlos, sí, como ya todos lo sabemos. Y como tal, en un momento dado, la evolución histórica llevó a una organización nacional de las elecciones, por un lado, que lleva a cabo, que desarrolla, que organiza el denominado INE, Instituto Nacional Electoral, pero esto conservando a la vez 32 institutos electorales locales, es decir, algo así como si fueran 32 INES chiquitos, uno en cada estado. Instituto Electoral del estado de Puebla, del estado de Michoacán, de Guerrero. Entonces hay el IEDF en el Distrito Federal. DF, exacto. Hay uno nacional y hay uno en cada estado del país. A la vez que estos se distinguen de los tribunales en cuanto a que los institutos, como bien comentaba Ana, organizan la elección, Carlos. Son los que se encargan también, como dijo Ana, de prever cuánto financiamiento le van a dar a los partidos, quiénes son los que tienen derecho a votar, integrar la lista nominal, establecer dónde se ubican las casillas, prever la papelería electoral, todo lo que tiene que ver con organizar la fiesta, por así decirlo. Y a diferencia de eso, los tribunales tienen otra función. Cuando hay conflictos en esa fiesta, cuando hay diferencias en esa fiesta, por ejemplo, en cuanto a qué tanto dinero tienen que recibir un partido o no, si una persona puede ser registrada o no, ya cuando el tema de solucionar los conflictos,
resolver las controversias. Eso es el tema de los tribunales, Carlos. Eso es. Pero aparte, y hablando de tribunales, Ernesto, ya que tú nos recuerdas el tema, aparte de los tribunales electorales, estatales o locales, también dentro de esta organización, el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene salas, Anabel. Sí, tiene, por una parte están los tribunales de los estados, que eso es como la primera instancia o el primer lugar a donde pueden llegar los conflictos para respecto de las elecciones de cada estado. Ya una vez que se toma esa decisión, el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación es el que revisa por última vez o por única ocasión o en última instancia, dicen, ¿no? Que le llaman a esto, que los actos estén conforme a los principios de la Constitución. El tribunal también está separado en salas regionales que corresponden a circunscripciones, o sea, que abarcan, por ejemplo, está la sala del Distrito Federal, para que revisa los asuntos en materia federal respecto de los actos que están dentro de su jurisdicción. Es que abarcan varios estados, sí, ¿verdad, Ernesto? Sí, es un poco similar. Dijimos que los institutos organizan la fiesta y hay 32, uno por cada estado, y aparte hay uno nacional, ¿no? En el caso de los tribunales es algo muy similar. Hay 32 tribunales estatales, pero a la vez hay un federal. Que somos nosotros. El Tribunal Federal resuelve ¿qué? Pues resuelve los conflictos federales, por ejemplo, los conflictos de una elección federal, que alguien quiere ser registrado candidato a diputado federal, candidato a senador federal, nada más 6 senadores federales, candidato a presidente de la República. Esos conflictos se resuelven en primera instancia, los 2 primeros al menos, en una sala que se llama regional. Uh-huh. El Tribunal Federal tiene 5 salas regionales, una para cada región. El país se dividió en 5 regiones y a cada región, y los conflictos de cada región lo resuelve una sala regional en primera instancia. En primera instancia. Esto de que está dividido el país, son varios estados, las circunscripciones, ¿verdad? Uh-huh. Sí. No necesariamente todos igual. Hay unos que tienen 8, hay otros que tienen 5 estados. Exacto. Entonces tenemos, como decía Anabel, tenemos la Sala Distrito Federal, tenemos Toluca, o las sedes, ¿no? Es Toluca, Jalapa, Guadalajara, Monterrey. Aparte, una llamada especializada. Claro, esa se encarga únicamente de ver el tema de las sanciones. ¿De las elecciones? De las sanciones. Sanciones. De las sanciones. Es muy interesante todo esto porque todo la organización o cómo está dividido, porque nos lleva entonces a la pregunta, ¿hay un integrante, es decir, hay un consejero o exconsejero? Sí, alguien que fue consejero. Alguien que fue consejero que ahora pretende ser diputado federal y pues la realidad es que no se le permite. ¿Qué pasa ahí, Anabel, en este caso? ¿Qué es lo que sucede? Él fue integrante, porque también se les llaman OPLES, ¿no? Sí, ¿qué pasó en principio, no? Sí. Bueno, en principio es una persona que fue consejera. Es mujer. Sí, es mujer, del Instituto Electoral del Distrito Federal. Eso es. Y concluyó su encargo, o sea, se separó de ser consejera en septiembre del 2014 y en abril del 2015 se registró como candidata a diputada federal para el distrito federal, por el distrito 16. Aquí lo que pasa es que pues unos partidos políticos impugnaron su registro porque consideran que al ser consejera electoral está impedida para ocupar una candidatura para hacer un cargo de elección popular. Aquí lo que pasó es que la Sala Regional Distrito Federal, como explicó Ernesto, al ser la primera instancia, al tratarse de resolver sobre temas de registros de una candidata a diputada federal, determinó que podría entenderse que no existía un impedimento y que solamente se podía referir a una elección local. Sin embargo, lo que aquí pasó es... Sí, el punto es que
La controversia surgió porque esta persona, después de ser esta mujer, esta consejera, después de terminar su cargo como consejera, decidió postularse para una candidatura a diputada federal. Algunos otros partidos estuvieron en desacuerdo porque en términos generales, y esto es así de manera muy similar en todas las legislaciones del país, las legislaciones de los estados establecen que las personas que hayan sido consejeros electorales, es decir, que hayan participado como árbitros, como organizadores de la elección, como organizadores de la fiesta, ellos posteriormente no pueden ser, al menos por un tiempo, candidatos a diputados o candidatos a presidentes municipales o candidatos a gobernador, porque sería tanto como participar en la competencia que ellos mismos organizaron. Exacto, ser juez y parte. Algo así, Carlos. Ajá. Entonces, como en términos generales todas las legislaciones dicen eso en el país, algunos otros partidos distintos al que postuló a la ex consejera. ¿Quién la postula? ¿Qué partido? La postula el PRD. El PRD la postula. Uh-huh. ¿Y quién impugna? En alianza con el PRD impugna el PRI. Exacto. Uh-huh. Entonces, la postulan PRD y PT. PRD y PT. ¿Y quién impugna ante la Sala Distrito Federal? Exactamente, Carlos. En primera instancia. En primera instancia y luego con nosotros. Fue el PRI. Es el PRI. Uh-huh. Dice, no puede ser diputada porque pues prácticamente acaba de ser consejera, ¿no? Claro, y lo que hace la sala es emitir una resolución muy interesante, ¿verdad, Ana? Sí, lo que hace la sala es considerar que pues el impedimento... Esta sala. No, la sala regional del Distrito Federal. Ajá. Lo que hace es que considera que solamente que la prohibición para que un consejero sea postulado a un cargo de elección popular solamente está dirigida para el ámbito que está previsto en la legislación local, en este caso en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Y por esa razón considera que no existe un impedimento para que sea candidata a diputada federal. Eso es que no había ningún problema con su registro. Para la sala regional, en primera instancia, después de que se registra esta ex consejera, para la sala regional no hay ningún problema con el registro. No hay ningún problema porque el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal dice, no prohíbe, ni puede prohibir, ni puede prohibir, ¿sí?, que alguien que fue consejera electoral local sea candidata a diputada federal. Uh-huh. Para la sala regional dice, lo único que podría limitar sería la posibilidad de que fuera candidata a algún cargo del Distrito Federal. Que sería, delegaciones, Ajá. que sería también la Asamblea Legislativa. O diputada de Asamblea Legislativa. Eso es, para eso no. Para eso no. Pero, en lo que se refiere a diputada federal ahí sí. Dice que sí se podría. Que sí se podría. Uh-huh. Y bueno, nos siguen comentando acerca de este asunto cuando una ex consejera quiere ser diputada federal, pero después de estos promocionales, los escuchamos y continuamos contigo en Consecuencia. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos en tu programa En Consecuencia y la presencia en este estudio esta mañana de los secretarios de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la licenciada Anabel Gordillo Argüelles y el maestro Ernesto Camacho Ochoa. Y el tema, ¿qué pasa cuando un ex consejero, en este caso una ex consejera electoral, concretamente del Distrito Federal, pretende llegar a ser o quiere ser diputada federal? Y pues nos estaban comentando las características de este caso y nos quedamos en que pues la legislación del Distrito Federal al parecer no tiene ningún problema porque esta ex consejera pueda llegar a ser diputada federal.
pero hay otras consideraciones. En efecto. Bueno, aquí este asunto es muy interesante porque, como bien dices, o sea, la legislación local no impide que un consejero electoral local pueda acceder al cargo de diputado federal. Entonces aquí... O al menos genera la duda, ¿no? O sea, sí, generan la duda todas las legislaciones por el ámbito, ¿no? Que pueden regular. ¿Por qué digo que genera la duda? No porque lo prohíba, lo autorice o etcétera. Más allá de su texto, lo que generó la duda es que como era la regulación del Distrito Federal, se pensaba que no podía prohibir el acceso a un cargo federal. Finalmente era una legislación local, no podía regular o prohibir el acceso a un cargo federal. Eso era lo importante, más allá del texto, ¿no? Exacto. Por esta razón es que la Sala Superior tuvo que abocarse a estudiar directamente la Constitución, qué es lo que la Constitución dice al respecto. Y entonces se encuentra que en la Constitución está expresamente previsto ese impedimento. En el artículo 116, fracción cuarta, inciso C, párrafo cuarto, establece que los consejeros electorales estatales, entre otras cosas, no podrán ser postulados a un cargo de elección popular. Esto es esta interpretación directa de la Constitución lo que nos lleva es que de ninguna manera alguien que fungió como consejero electoral local puede ser postulado a un cargo de elección popular en general. O sea, es decir, dice que no podrá ser postulado, no podrá ocupar un cargo, incluso dentro de un cargo público en los órganos emanados por la elección en la cual participaron, porque establece prácticamente que a ningún cargo en general, es decir, no limita ni hace una distinción para decir si debe referirse a un cargo federal o a un cargo local, sino que este impedimento está para los dos cargos, tanto federal como local. Eso claro. Y eso lo dice la Carta Magna. La Constitución. Eso lo dice la Constitución. Entonces de ahí viene la prohibición. Esta consejera electoral del Distrito Federal termina su cargo el año pasado, en septiembre. En septiembre del año pasado. Uh-huh. Ahora quiere contender en este proceso electoral para diputada federal. Muy bien, han pasado meses. Sí, 6 meses. Ser diputada federal. Pero de pasado X tiempo. Podría. Claro, la Constitución incluso, la propia Constitución establece que tienen que pasar al menos 2 años. Eso es. Uh-huh. Entonces, no es que tenga otro impedimento, simple y sencillamente es por cuestión de tiempo, que la misma ley lo marca. Sí, lo que trata de hacer la Constitución, estas normas se hicieron para proteger la imparcialidad, Carlos. Lo que busca el constituyente, es decir, el creador de la Constitución, que es el poder federal y que parte del consenso de todos los estados, así se crea la Constitución. Lo que buscaron es tener árbitros imparciales, es decir, que los que organizan la fiesta, que los que organizan la competencia electoral, sean personas que en un momento dado no simpatizan o no van a favorecer a alguno de los contrincantes. Es con mayor razón, no van a ser parte del equipo de algunos contrincantes. Es como si fuera un partido de fútbol, Carlos, y le dijéramos al árbitro, por un tiempo no vas a poderte sumar a un club, porque eso revelaría que él tiene cierta simpatía con algún equipo, claro. ¿no? De eso se trata esto. Sí, de que no haya incluso suspicacias. Claro, aunque también la Constitución es muy razonable y solamente lo limita por algún tiempo, ¿no? En este caso 2 años. En este caso 2 años. Hay otro término, y me voy a referir a él a ver si ustedes me hacen favor de explicarlo, y también me voy a referir si en el caso de las consejeras y consejeros electorales locales, y el término es OPLE. ¿Qué es eso de OPLE, Alejandro? Sí, tuvimos recientemente la reforma constitucional en 2014 que cambia un poco el sistema jurídico. Pero digamos que lo cambia más que nada en términos técnicos, en términos formales. Digamos, cuando yo platico con mi mamá al respecto, en realidad sigue siendo sustancialmente lo mismo. Es decir, la reforma lo que hizo fue, en lugar de llamar Instituto Electoral Local del Distrito Federal
o Instituto Electoral del Estado de Michoacán, ahora le llama Organismo Público Electoral Local. Sí fue un cambio enorme de nombre que pasa. Son los OPLES. Sí. En el fondo, ¿qué es lo único que sí cambia de alguna forma? Es que los vincula con el nacional directamente. Antes eran totalmente independientes y ahora los vincula. ¿Para qué, Carlos? Para que en términos generales todas las elecciones vayan de la mano en todo el país. Por eso incluso se homologan las fechas, se trata de homologar la legislación, se emite una legislación general. ¿Para qué? Para que más o menos sea lo mismo en Baja California que en Yucatán. Pero volviendo un poco al tema de la sentencia, a mí esto que comentan me pareció interesante porque fue precisamente el corazón de la discusión, el núcleo de la discusión, que es, ¿está prohibido o no que alguien que una consejera después intente ser diputada federal? Pero esto también funciona, era mi segunda pregunta y perdón. También funciona esto de que no pueden ser, por ejemplo, diputados federales también para los miembros de los OPLES. Claro. Claro, de hecho, funciona exactamente igual. Y a mí lo que se me viene en la mente es algo bien interesante, ¿no? O sea, recuerdo así, a mí creo que cuando las cosas tienen un fundamento racional, deben de ser muy claras y comprensibles para todos. La duda es si la Constitución prohíbe o no ser a una consejera diputada. Exacto. Y la Constitución lo que dice es, no puedes... Si fuiste consejera, no puedes postularse un cargo de elección popular. Lo que pretendían, una de las partes o lo que había resuelto la sala regional, decía, sí puede porque no la limita. Y no la limita porque no dice, te prohíbo para postularte como candidata a diputada federal. Y ¿sabes qué, Carlos? Yo recuerdo algo de niño así muy simple cuando me decían, ¿sabes qué? Te portaste tan bien, entonces no puedes salir. La palabra no puede salir significa no puede salir, no puede salir ahorita 5 minutos sí y 5 minutos no. O sea, más bien cuando había una excepción, así nos lo hacían saber, ¿no? Así nos lo hacían saber. No se puede, bueno, salvo que sea por una cuestión de tarea, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí la Constitución, yo creo que vista así con una lectura así transparente y racional, lo que hizo fue simplemente cuando dijo en general no puede ser para ninguno. Para ninguno. Ahora, hay principios, pues, no sé si sea redundante, básicos, que tienen que observarse, ¿no? Uno de ellos, y ya lo han mencionado en 2 o 3 ocasiones, es el de imparcialidad. No solo ese, me imagino que hay más principios, ¿no? Pero ¿podrían ustedes explicarnos, abundar en ellos, Anabel? Sí, Carlos. Mira, el principio estaban dentro de la función, para proteger la función electoral de los consejeros electorales locales, lo que la Constitución establece que deben observarse ciertos principios que para proteger el desarrollo del proceso electoral, como es la imparcialidad, la independencia, la certeza, la objetividad. Uno de los cuales es trascendente en este tema es el de imparcialidad, porque la finalidad de establecer en la Constitución esa prohibición para que una consejera electoral local no pueda ser postulada a un cargo de diputada federal es la imparcialidad, justamente porque este principio trata de garantizar que durante el desempeño del cargo de un consejero electoral, o sea, durante su función, cuando esté sentado teniendo que decidir cómo se van a organizar las elecciones, cómo se va a entregar el dinero a los partidos, quiénes pueden o no participar, quiénes cumplen los requisitos, quién ganó la elección en realidad, tiene que actuar independientemente a las fuerzas políticas. O sea, no debe existir una presión, no debe presuponer que la presionen o le induzcan o le ejerzan cierto control para resolver de alguna manera o de otra, y con el afán de que luego te voy a postular, porque eso es precisamente lo que garantiza. Por eso está este impedimento, para garantizar que ellos sean totalmente imparciales, que es lo que se da en el caso. Qué importante, ¿verdad? Este principio de imparcialidad. Todos son muy importantes, pero en este caso yo creo que es el básico y el que es
el que se trata de observar y conservar y preservar. Se trata del Subrec 145, tratado el día de ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que resuelve acerca del proyecto de la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López? ¿Qué es lo que resuelve el Pleno? El Pleno lo que resuelve es que la exconsejera del Distrito Federal no puede ser postulada por el PRD a un cargo de diputada federal, y entonces revoca su registro, deja sin efecto su registro como candidata a diputada federal. Revoca lo que había decidido la como sala, sí, la sala regional, Distrito Federal. La sala regional también del Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral. Entonces no procede. Puede, le cancelan el registro, no puede ser, no puede estar postulada o ser candidata al cargo de diputada federal. Más allá, ya no se puede, ya los actores no pueden tratar de ir en contra o esta decisión tratar de revertirla. No podría en cuanto al caso concreto, porque respecto a brincar este requisito o este impedimento, nosotros aquí el Pleno de la Sala Superior es última instancia en la materia electoral. Ya no hay otra instancia en la cual pueda controvertir esta decisión, sino es final, porque es un órgano que hace una interpretación directa de la Constitución. Es un tribunal constitucional. Entonces esa es la última instancia, palabra. La última palabra. Ya no hay vuelta en materia atrás. Electoral. Ya no hay vuelta atrás. Así en pocas palabras, Ernesto, en pocas palabras, ¿dónde le ves la trascendencia a este asunto? Es un asunto bien interesante, Carlos, como bien lo comentabas. ¿Por qué? Porque es sumamente opinable, ¿no? O sea, la mayoría de las legislaciones de los estados, en términos generales, dicen, pues, ni los consejeros, ni los magistrados electorales, es más, algunas incluso dicen, ni los secretarios, ¿sí? Es más, la propia legislación federal dice, ni los magistrados, ni los secretarios van a poder aspirar a un cargo público durante algunos años siguientes a que terminen su función. ¿Para qué? Pues para tratar de que sean imparciales, de que no tengan compromisos con nadie, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia? Pues que se trataba de un asunto verdaderamente opinable, dudoso. Tan es así que no solamente fue impugnado, sino que la sala regional, integrada por 3 magistrados muy preparados, consideró que no había restricción. Partió de una lógica que siempre ha sostenido esta sala superior, que es la última instancia, que es, hay un derecho fundamental a ser votado, cualquier límite tiene que ser expreso. Y para la sala regional no existía un límite expreso. ¿Por qué? Porque ellos no veían en el 116, después de la frase de el consejero no podrá ser postulado candidato, no veían la expresión a diputado federal, ¿no? Y que a diferencia de ello, pues así finalmente es la justicia. Algunos piensan una cosa, otros piensan otra, pero finalmente hay un tribunal en última instancia que tiene que resolver. El pleno de este tribunal, el pleno de la sala superior, que está que resuelve por encima de las salas regionales, lo que considera es que finalmente sí está la prohibición expresa. En efecto, cuando hay un derecho de votado, cuando hay un derecho fundamental, no puede restringirse más que en los casos en los que expresamente así se defina, pero aquí sí hay una restricción expresa cuando se dice en general, ustedes autoridades electorales, por favor, durante un tiempo no van a poder ser postulados candidatos. Para otros cargos de elección popular. En general. Pues muchísimas gracias por esta explicación. Se le dio un repaso a la organización, a grandes rasgos, desde luego, a la organización electoral en el país. Con eso se inició y se llegó a la conclusión de este asunto, el Subrec 145, tratado ayer en Sala Superior, en sesión pública, referente a que una consejera, más bien ex consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, pues ahora quiere ser diputada federal.
solo que pues no puede ser porque apenas en septiembre dejó el cargo de consejera. Le damos las gracias a la licenciada Anabel Gordillo Argüello. Muchas gracias, Anabel, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también le damos las gracias al maestro Ernesto Camacho Ochoa. Ernesto, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya no da cuenta a ti, gracias, Carlos. Gracias a ambos por su apoyo, por el apoyo también de la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Gracias a nuestros ingenieros, gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de Plataforma Electoral, y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.